Quinto domingo de Pascua. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto lo cortará, y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. Comentario al Evangelio de San Juan. Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. Hemos de estar en comunión con la vid que es Cristo. Cristo es la vid verdadera. En la primera sección, en parábola, la necesidad de permanecer unido a Jesús para dar fruto abundante. En la segunda tenemos un comentario al primer bloque. ¿Cómo permanecer en Cristo para dar fruto? Guardando los mandamientos de Jesús, especialmente el del amor. Lo que sí es evidente es el trasfondo viejotestamentario del símil de San Juan de la vid, aunque con matices propios. En el Antiguo Testamento la viña es Israel, en San Juan es Jesús, quien no solo es la cepa sino la vida entera, el todo que sustenta y mantiene unidos los sarmientos que somos nosotros. La vida evangélica, en cuanto símbolo de Jesús y de los creyentes, viene a ser también imagen del nuevo Israel. Según el historiador Flavio Josefo, uno de los más admirables adornos del Templo de Jerusalén era una enorme vid de oro, símbolo de Israel, con racimos tan grandes como un hombre. Pero ahora Cristo dice que Él es la verdadera vid, el nuevo Israel, que sustituye a la antigua viña, arrasada porque no dio más que agrazones. Por eso, como enseñanza a la parábola de los viñadores homicidas, el reino de Dios pasó a otro pueblo que producirá sus frutos. Como decíamos, bajo el simbolismo de la vid y los sarmientos se expresa la comunión del cristiano con Jesús. Dos son las invitaciones básicas que se repiten machaconamente en el texto evangélico que nos ocupa: permanecer en Cristo, la vid y dar fruto. Lo primero es condición para lo segundo, es decir, permanecer unido a la vid, que es Cristo, es la condición indispensable, sine qua non, para dar fruto a gloria del Padre y ser discípulo suyo. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Según lo que precede, dar fruto es la segunda expresión más repetida en el Evangelio de hoy. ¿Qué significa? En la obra de San Juan, Evangelio y Cartas, la expresión dar fruto significa habitualmente poseer la vida divina. Aquí, ser sarmiento vivo por contraposición al muerto. Por tanto, el significado primero de la expresión no serían las buenas obras de una vida virtuosa, sino el imperativo sobre el indicativo, o sea, la imposición sobre el don. Para dar fruto necesitamos la savia de la vid, que es Cristo. Sin Él nada podemos hacer, porque sin la savia se secan los sarmientos. Solamente en contacto con Jesús tenemos vida y fuerza interior, capacidad y aguante para transformar la dura realidad y vencer el mal dentro y fuera de nosotros. ¿Por qué tantos cristianos ineficaces, mezquinos y tristes cuando dicen y decimos poseer la fuente de la vida y de la alegría, que es la fe y la esperanza en Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Jesús planteó claramente la disyuntiva: permanecer unido a Él dando fruto o ser cortados y tirados al fuego si no hay fruto, alusión al juicio escatológico de Dios. Al hablar Jesús de dar fruto en su discurso de partida la víspera de su pasión, la expresión nos recuerda, inevitablemente por asociación de ideas, el grano de trigo que, si muere, da mucho fruto. Pero no es la muerte y la poda lo que centra el símil de la vid, sino la vida y el fruto abundante que por ella se alcanza.
De hecho, a lo largo de la historia y actualmente, Dios se encargó y se encarga como labrador de la viña que es, de hacer la poda de los sarmientos en la iglesia de Cristo por medio de la persecución y las tribulaciones. Nosotros hemos de colaborar facilitando su tarea, poda de la riqueza almacenada, del boato y la soberbia, del poder temporal e influencias mundanas, del lucro y el acaparamiento, de la vanidad y del aplauso. Reflexión. No amemos de palabras sino de obras. De nada nos sirve una fe estéril y muerta por falta de ejercicio. Pidamos y busquemos una fe viva mediante el contacto vital con Cristo en la oración, en las fuentes de su palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la Santa Misa, y en el amor a los hermanos, porque la fe y el amor han de configurar nuestra vida personal y la de la comunidad eclesial nacida de la Pascua del Señor resucitado. Alabado sea Jesucristo.